Primer capítulo de la serie. La vez pasada fue algo como un tráiler, pero mucho más que un tráiler. Dijimos que el camino que nos va a hacer recorrer Juan. Pero últimamente quiero que eso no nos pase hoy. Al empezar esta serie, vieron que muchas veces las introducciones te dice omitir intro, ¿viste? Cuando está, y ya lo veo una vez, y bueno, la segunda no lo ve, la tercera no lo ve, y ni siquiera me parece que la llegás a ver una vez. Pones omitir intro y saltás a la parte clave de todo lo que es el desarrollo de la serie. Y a mí me enseñaron, y seguramente ustedes sabrán, que es mucho más importante dar una primera buena impresión. No hay una segunda chance de dar una primera buena impresión, ¿no? Es súper importante para cualquier cosa, pero sobre todo en el cine la tienen clarísima. En el cine te tratan de atrapar. ¿Cuántos empezaron una serie de primer capítulo se dieron de baja? Bueno, esa es una serie que no logró atraparles la atención, ¿no? ¿Cuántos de ustedes fueron al cine, no, o alquilaron una película y ya dijeron, esto va a ser lentísimo, y no siguieron? ¿Nadie alquiló nunca una película? Bueno, entonces no soy el único que alquile. Está bien. Justo hablábamos, el domingo pasado hablamos de Blockbuster y de Netflix. Pero bueno, me salió de adentro el alquilar una película. Pero vieron que es clave para atrapar al que está viendo, al que está viendo, consumiendo el contenido. Es importantísimo. Es más, a los que damos charlas, es súper importante. Dicen que los primeros 3 minutos, si no captaste la atención, después te va a hacer todo remar en un tarro de dulce de leche. ¿Tengo su atención? Vamos bien entonces. Juan creo que tiene la mejor intro de libros en la Biblia. No me animo porque todos los libros son fantásticos, pero la introducción de Juan, del Evangelio según San Juan, que estamos viendo quién es Dios, quién es Jesús desde la perspectiva de Juan. El título de la charla, el título de la serie es El Jesús que Juan conoció. Es serie sobre el Evangelio de Juan. Nos vamos a meter y vamos a ir investigando distintas facetas y distintas cosas en este mundo apasionante de conocer más a Jesús y de conocer a Jesús desde lo que Juan quería mostrar. Juan escribe en su libro, todo esto yo se los escribo con un fin muy claro. Se los escribo para que ustedes puedan creer que Jesús es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él puedan tener vida. ¿Sí? Tranquilo objetivo. Entonces, uno dice, bueno, primer capítulo, ¿con qué largo? ¿Con qué largo? Yo me lo imagino un poquito a Juan así, mira. ¿Cómo empiezo? A ver, ¿qué vuelta le doy? Es más, hay un capítulo de una serie que muchos de ustedes vieron, otros se los recomiendo para que la vean y se puede ver y charlar con amigos, que se llama The Chosen o Los Elegidos, que hay un capítulo en esta serie donde Juan se está preguntando cómo empiezo mi relato acerca de la vida de Jesús. ¿Cómo empiezo? Entonces Juan no tiene mejor idea que pasarse mucho tiempo, porque en el primer capítulo de una serie, lo primero que te tenés que enterar, ¿qué es? De a uno. ¿Quién da más? El protagonista. Generalmente te presentan un protagonista. Muchas veces no te dicen, en los libros sí. Son de leer muchos libros, ¿no? Sí. En los libros te dice, era de tal estatura, estaba en tal situación. Te lo grafican un poco. En las películas no hace falta porque te lo muestran en una foto, ¿sí? Entonces los primeros momentos son claves para captar la atención y para presentar un personaje. Para meterte dentro de la historia. Bueno, el Evangelio de Juan creo que lo logra de un modo no superior al que cualquiera de nosotros podríamos lograrlo. Obviamente está inspirado por Dios, y en ese relato empieza, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo presento a Jesús? ¿Cómo empiezo esta serie? Y me gustaría que podamos detenernos un ratitito en cómo empieza esto, y probablemente nos detengamos este domingo y el que viene, porque hay muchos aspectos como para charlar así rapidito, pero quiero presentarte y quiero que Juan juntos nos presente al personaje principal de la historia de la humanidad, no de esta historia, la historia de la humanidad. Jesús, un carpintero de Nazaret que cambió la historia para siempre, y cambió mi historia y cambió la historia de un montón de los que estamos acá. ¿Sí? Entonces, empieza Juan a pensar,
che, ¿a quién le escribo? No es lo mismo hacer una película para los chinos que hacer una película yankee, que hacer una película francesa, que hacer una película argentina. Es distinto los que lo van a leer. Entonces dice, che, ¿cómo hago? Porque yo quiero que todos puedan tener la oportunidad de presentarle a Jesús. ¿Cómo hago? ¿Con qué frase puedo largar? Entonces dice, che, voy a largar con una frase que al que lo lea le llame la atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser esa frase? Y larga con una frase que es en el principio. Voy a decir, y claro, era hace una vez, había una vez. No, no es había una vez. Resulta que si había algún tipo de persona que había estado leyendo la Biblia hasta ese momento, que era lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, siempre me gusta recordar que Antiguo Testamento habla de lo que Jesús iba a hacer y el Nuevo Testamento habla de lo que Jesús hizo. Larga con la frase, el Antiguo Testamento, toda la historia larga con la frase en el principio. Si hay algún judío dando vuelta o alguien que estaba interesado en religión de Israel y que sabía algo, leí esta frase y dice, che, este me quiere decir algo, porque es como que la historia se está ampliando, ¿sí? Se está no reescribiendo, se está ampliando. Entonces, si hay un judío que se acerca, el judío te iba a saber de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es el primer versículo de la Biblia. El primer versículo es la primera frase en la Biblia, en el relato del Génesis, de cómo comenzó todo. Todo tuvo un comienzo, dice la Biblia, y ese comienzo fue Dios creando. Entonces, cualquier judío que agarraba la Biblia, cualquiera que estaba interesado agarraba la Biblia y dice, en el principio. Ya tengo la atención de la mitad de la audiencia. ¿Sí? ¿Estamos? No de ustedes espero tener toda la atención. ¿Seguimos bien con la atención? Bueno. En el principio, dice Juan, che, ya capté la mitad, porque a los judíos o los que están empapados de la vida de Dios, los que saben algo de Dios, van a saber que esto es un mensaje trascendente para ellos. Ya tengo la mitad. ¿Y ahora la otra mitad cuál es? Los que no tienen nada de idea con respecto a Dios, ¿sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿Cómo hace Juan para captar la atención? Entonces, yo me imagino, se rasca un poco la cabeza y dice, en el principio, pero no voy a decir, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, quiero presentarte a mi personaje y digo, bueno, se le cruza por la cabeza un concepto filosófico del mundo griego. Hasta ese momento, el pensamiento y el idioma que manejaban era como hoy el speaking English, ¿sí? ¿Speaking English o solo yo? Era el griego. Era el griego que se hablaba en todo el imperio y era a través de cómo se transmitían las cartas. Era el idioma oficial, era el idioma neutro que se hablaba. Es más, en la zona de Israel se hablaba griego. Hubo mucha influencia por un tal Alejandro Magno, que influenció y trajo ideas. Y los griegos, a diferencia de los romanos conquistaban militarmente y sublevaban a los pueblos, pero los griegos lo que hacían eran conquistaban y helenizaban. ¿Y qué? Llevaban la cultura griega, llevaban el idioma griego, las ideas griegas y la filosofía griega para hacer de la cultura, para culturalizar, para hacer no voy a decir conquista cultural, pero se llamaba helenizar. Entonces, en el mundo, y sobre todo en el mundo de la filosofía, había un concepto que muchos filósofos se pasaron mucho tiempo debatiendo, que era una palabrita que un tal Heráclito, ¿le suena Heráclito? ¿Sí? Un filósofo. Si no le suena, Wikipedien después, por lo menos, para tener año 540, 480 antes de Cristo. Él desarrolla toda una idea y dice que atrás de esto hay algo. La filosofía tiene un límite. La filosofía tiene un límite y ese límite es una razón universal, un pensamiento universal. Hay algo que rige. Ahí le cito textualmente lo que dice. Y eso le voy a poner de nombre un término en griego que es logos. ¿Sí? Fíjense lo que dice Heráclito del término logos.
dice, es la razón de ser y la ley detrás del funcionamiento del universo. Esto es un filósofo 500 años después, casi 600 años antes de que hable Juan. Es la ley detrás del universo, es decir, el Logos explica el mundo y da un principio de orden. Por lo tanto, es concebido como universal, eterno y necesario. Hasta acá sí ya perdí el resto de la audiencia. Pero no importa, síganme un segundito. Es la inteligencia que dirige, ordena y da armonía y devenir de los cambios que se producen en la guerra que genera la existencia misma. Se trata de una inteligencia sustancial presente en todas las cosas. La filosofía siempre trató de responder muchas preguntas, ¿sí? Siempre trató de responder muchas preguntas. Pero unas preguntas como que la filosofía no llegaba. Che, ahí hay algo que yo no puedo explicar. Heráclito le llamaba el logos. Pitágoras le llamaba el uno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? No quiero que seamos expertos en filosofía. Porque Juan ya tenía la mitad de su audiencia captada. Dijo en el principio, che, acá yo quiero leer qué va a decir Juan. Y Juan dice lo siguiente: era el verbo es la palabra, era el logos. En arge, en el principio, en o logos. En el principio era el verbo. Ya está. Ya tiene la atención de todos, porque está diciendo toda la explicación filosófica, todo lo que le falta, toda esa razón de ser, ese existir, ese logos, estaba en el principio. Ya tengo la audiencia, ¿sí? ¿Estamos juntos en esta intro? No le vamos a poner a omitir intro, ¿no? ¿No? Y el verbo, en sus Biblias, si pueden abrir sus Biblias o prenderlas, Juan 1.1 estamos. Y el verbo estaba siendo con Dios. En sus Biblias lo van a ver como el verbo era Dios, estaba con Dios. La traducción literal de esto, estaba siendo con Dios. Nosotros no tenemos un tiempo verbal para eso. Les pido que me... Yo siempre dije que no voy a complicar la vida hablando de griego, pero este textito lo necesitamos, ¿sí? No es para complicar la vida, es para llegar al punto que quiero, ¿sí? Porque lo que estaba diciendo ahí es estaba diciendo no estaba con Dios, estaba cara a cara con Dios. O sea, te está presentando un personaje que en el principio, toda esa razón de existir, todo lo que regía el universo, estaba cara a cara con Dios, ¿sí? Y no se queda ahí, sino que dice lo siguiente: y el verbo era Dios. Lo que está diciendo, vos querés saber desde el principio, querés conocer a Dios, querés conocer la causa que rige el universo, esas leyes, todas las preguntas que tenés en la cabeza filosóficas, todo lo que querés conocer más acerca de Dios, te lo quiero presentar. Dice el siguiente versículo: estaba siendo en el principio con Dios. No quiere decir que estaba en el principio y después no está más. Es un pasado que continúa en el presente. Lo que está diciendo acá Juan, che, este personaje, usando la preposición este personaje, o sea, el verbo que te quiero presentar, el logos, la razón de la existencia misma, en ese mismo comienzo ya estaba siendo con Dios. O sea, te quiero presentar que el verbo es Dios, lo acabo de decir, pero que el verbo es eterno. O sea, te está llevando a un nivel allá. Pero no se queda acá, sino que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces de vuelta, se perdió el judío que estaba, le plantea un tema medio filosófico, quizás se perdió un poco, y vuelve de una. Che, en el principio vos estás esperando que te hable del comienzo de las cosas, de la creación de Dios. Entonces, ¿qué te presento? Te presento con la misma palabra Génesis. Ese verbo, esa razón de ser, estaba ahí y por medio de él fueron todas las cosas. Pero no solo eso, sino que te canto retruco, sino nada de lo que ves, nada de lo que existe es fuera de él. Y si vos querés seguir, en algún momento estaría bueno comparar con Génesis. Hoy no nos va a dar el tiempo, con el primer libro de la Biblia, pero dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz. Si ustedes leen Génesis, había faltaba vida y no había equilibrio entre luz y tinieblas.
Entonces el que dio toda la creación tiene nombre y apellido, se llama Jesús de Nazaret. Es fuertísimo lo que está diciendo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero hasta acá vamos re bien todos, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿Por lo menos entienden a dónde vamos? Bien. Sé que es un toque complejo lo que acabo de decir, pero quiero decir cómo presenta, en vez de omitir intro, dejarnos un ratitito ver qué nos dice Juan sobre Jesús. Juan sobre Jesús, otros evangelios empiezan a relatar desde el nacimiento de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el evangelio de Lucas, el de Marcos. Tenemos distintos enfoques, pero Juan decide empezar en el principio del mundo y diciéndote, che, Jesús es Dios, el verbo es Dios, y Jesús en el principio estaba creando todas las cosas. O sea, te lo aleja una banda, ¿no? O sea, es como, te lo pone allá arriba. ¿Pero quieren ver algo más sorprendente? ¿Sí? Dice la siguiente frase, versículo 14. Y ese verbo, ese Jesús, ese Dios, fue hecho carne. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo como uno de nosotros. No, pero pará, hasta acá llamó la atención bien, ¿no? Porque ya todos estaban leyendo, che, algo en el principio, contame más de qué pasó ahí, amplíame de qué pasó ahí. El logos, la razón filosófica de la existencia misma. Sí, ¿qué pasó? Ese verbo, ese logos, la razón de ser del universo, lo que estaba en el principio creando, ese Dios poderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, caminó entre nosotros. Era un par nuestro. La palabra habitó, para los que les interesa datos así de color, no es tanto un dato de color, es la misma palabra, hizo su carpa entre nosotros. Si alguno leyó alguna vez la historia de lo que Jesús iba a hacer después, usa la misma palabra que es tabernáculo, que era una carpa donde estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Él dice ahí literalmente, Dios tabernaculizó, hizo su carpa en medio nuestro y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Para. ¿Qué, querés más prueba que esto? Yo soy testigo, lo vi con mis propios ojos, vimos su gloria. Gloria como a la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba diciendo, ese Dios que creó todo, ese Dios que es la razón y la respuesta a las preguntas de la filosofía universal, ese Dios se hizo como uno de nosotros y caminó entre nosotros, y mientras caminaba vimos su gloria. ¿Y cómo lucía su gloria? Iba tirando rayos, no sé, viste, tipo superhéroe, tenía algún tipo de, tenía un batimóvil, no sé, ¿cómo la vimos? Estaba lleno de gracia, un amor que no se comprende al día de hoy, y lleno de verdad. Quizás el domingo que viene nos vamos a detener un poquitito más de eso, pero no se termina ahí el relato, sino que, versículo creo que es 16, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pues la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? Nadie lo vio jamás. El unigénito, el que está en el seno del Padre, o sea, que está junto con Dios, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿querés conocer a Dios? Míralo a Jesús, que estaba en el comienzo. ¿Tenés preguntas acerca de Dios? Jesús te las puede responder. ¿Querés saber el motivo por el cual estás vivo? ¿Por el cual existís? ¿Tenés preguntas flayeras? Te presento al personaje que después vamos a seguir charlando, dice Juan, porque esto recién empieza. Esta es la intro nada más. Mira a Jesús. Vimos la gloria de Dios en un ser humano, en Dios, hecho hombre, caminando entre nosotros, haciendo
Y es el modo para que tenemos para entender a Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es como Jesús. Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de misericordia y lleno de justicia. Lleno de amor y lleno de verdad para nuestras vidas. No sé si se dan cuenta o si puedo ser claro con la profundidad de lo que estaba haciendo Juan en ese textito corto. Pero Juan te estaba llevando a lo grande que es Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida miraron las estrellas? ¿Sí? Se pusieron a ver las estrellas, vieron la Vía Láctea. ¿Qué sensación te da? No sé, quizás ahora sea difícil de recrear. Traje un videito de 1 minuto para ver el tamaño de las estrellas, pero por ahí es difícil de recrear. Ese Dios inmenso que vos lo ves. En la creación dice que Dios creó los cielos y la tierra. Que Dios hizo todo eso. ¿Alguna vez fueron al mar? ¿Vieron la amplitud, la plenitud del mar? Dice, che, el Dios que creó... ¿Alguna vez vieron un paisaje lindo? No me refiero solo a mí, sé que ahora están alabando a Dios por su creación. Pero ¿alguna vez vieron un paisaje lindo y se les llenó el corazón y dijeron... ¿qué? ¿Y se sintieron hormiguitas? ¿O empezaron a pensar ustedes que son hormiguitas? Juan te lleva ahí. Te lleva a decir, en el principio cósmico estaba la razón misma de tu existencia y de mi existencia. Estaba el verbo, estaba el logos. Y ese verbo estaba con Dios y en Dios. Pero eso no es lo más sorprendente de Dios. Vos mirás y decís, te sentís y decís, qué sorprendente, qué inmenso. Es más, les paso creo que este videito. Es simplemente mientras voy hablando, es como modo ilustrativo. Esto es como la luna nuestra, Mercurio, y vamos a pasar por la Tierra y vamos a ver el tamaño de estrellas. Es como que a veces no llega a comprender nuestra mente la grandeza del universo en que vivimos, la grandeza del Dios que en el principio desplegó los cielos como una carpa, como una tienda de campaña. No quiero taparles, les pido perdón. No sé, ¿de dónde ya pasó la Tierra? Si está por allá. Bueno, Júpiter es bastante grande, ¿no? Y ahí está el Sol. Pero el Sol no es la estrella más grande. Hay una estrella que es así, que hace parecer al Sol chiquitita. Pero después está esta, que hace parecer al Sol casi como... ¿Ve la Tierra? Está bien que la pantalla se pixela un toque, pero ya quedó allá. Hay más estrellas. Esto debería durar 1 minuto nada más. O sea, ¿ven la estrella esa que parecía grande recién? Es en alguno de esos cuadraditos por ahí se ve. Esa es una de las estrellas más grandes que se conoce en la actualidad. Tenés la Canis Majoris. Esa es la estrella más grande conocida, que hace parecer a lo demás. ¿Y acá creo que volvemos a la Tierra? No. Wow. Ahí está la Tierra, mira. ¿Te ves en la Tierra? Saluda, está Córdoba, Argentina, estaba, así. Vos ves los cielos. Vos ves los cielos. Y ves las estrellas, ves la creación y escuchás que Juan te dice, che, en el principio, cuando estaba siendo todo creado, estaba Jesús ahí. Es bastante fly, ¿no? No sé cómo, te huele la tapa de los sesos, decir, che, qué locura que haya un Dios tan enorme. Pero hay una locura todavía más grande. Es que le importamos a Dios. Hay una locura que es todavía mayor, que ese Dios enorme, inmenso, se hizo carne, se acercó, se aproximó. ¿Saben qué quiere decir aproximó? Viene de aproximó, se hizo un prójimo nuestro, se hizo cercano nuestro. Y pudimos ver y podemos ver la gloria de ese Dios y podemos entender la gloria de ese Dios en este personaje que quiere Juan presentarte, que quiero presentarte hoy también. Hay un texto muy lindo que a mí me encanta, que lo cito siempre cuando puedo, que es uno de los profetas, uno de los que habló antes de que todo esto, antes de que Juan escriba. Y es un profeta que se llama Isaías,
y tiene un libro entero en la Biblia, que es Isaías 40, que él plantea todo esto. Él usa el ejemplo del video en su PowerPoint, lo incluyó. Tienen en sus Biblias Isaías 40. Isaías 40. Lo voy a leer rápido. Dice, acá está. ¿Quién ha medido las aguas del mar con la palma de su mano? ¿Sí? O sea, está llevándote, te teletransporta al mar. Mira el mar. ¿Quién midió las aguas con la palma de su mano? Y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. ¿Quién metió en una medida el polvo de toda la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? A los ojos de las naciones, a los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde. Para los que nos preocupamos mucho por la macroeconomía argentina. Digamos, te está diciendo Dios está demasiado por encima de todo eso, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Con quién van a comparar a Dios? ¿Con un ídolo? ¿Acaso no sabían ustedes? ¿No se enteraron? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No entendieron desde que se fundó el mundo? Él extiende los cielos como un toldo. ¿Literalmente fueron de camping alguna vez? ¿Y tiraron una mantita en el Parque de las Tejas? Él extiende los cielos como un toldo y despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y en nada reduce a los gobernantes de este mundo. Alcen los ojos, abran los ojos un poquitito y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y a cada una la llama por su nombre. O sea, conoce a todas las estrellas por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿No lo entendiste? ¿No te enteraste? El Señor eterno es el creador de los confines de la tierra. Él no se cansa ni fatiga y su inteligencia es insondable. Acá te está llevando a ver lo enorme del universo. Es casi el mismo esquema discursivo que la introducción de Juan. ¿Me van siguiendo? Ese Dios que está en el principio del verbo, la razón de existir, todo lo que fue creado por Él. Estás ahí en la nube, pero te baja de un ondazo, ¡pum! Te baja y te dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Para. ¿Cómo bajé del cielo a mi realidad de hoy? Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor van a renovar sus fuerzas, van a volar como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Creo que repetí, yo leí mal. Si pudieras entender esto, si pudiéramos entender cabalmente esto, que lo más grande de Dios no es el tamaño de los cielos, ni la cantidad de granos de arena que hay en las playas. Un científico se puso a calcular y calculó que hay más estrellas en los cielos que granos de arena en todo el mundo. Me parece una explosión mental así. Y hay otra parte que dice que los pensamientos de Dios para con tu vida, para con mi vida, son más numerosos que la arena del mar. O sea, por un lado tenemos este Dios enorme, poderoso, y por otro lado lo tenemos inmensamente cercano. Tenemos ese Dios que si me siguieron, aunque sea 10 minutitos de lo que quiso poner Juan, que es la razón de existir, el creador del universo, se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros para que podamos vivir llenos de gracia y de verdad. Lo más grandioso de lo que yo llegué a conocer y conozco de Dios no es el tamaño de las estrellas, no es ver las galaxias, no es sorprenderme por la creación.
posta que me sorprende un montón. Yo me sorprendo cuando Dios se acerca y estoy cansado y me da ánimo y fuerzas. Yo me sorprendo cuando no puedo dar un paso más, siento que estoy al límite y Dios viene y me abraza. Porque la grandeza de Dios creo que no hay duda. Romanos usa el mismo, muchas veces se repite esta argumentación en la Biblia, no es la única. Romanos dice, lo invisible de Dios se hace visible en la creación, en lo que vemos. Ya no tenemos excusa, porque todos los seres humanos que abren sus ojos ya pueden ver que existe Dios. Eso se llama revelación natural. Pero que ese Dios se acerque a nuestra realidad, que ese Dios se acerque y que venga a tenderte una mano en tu necesidad, y que esa mano, hacer las estrellas, hacer los cielos, crear la eternidad, crear el tiempo, le costó mucho menos que venir a buscarte a vos. ¿Cómo? Para seguirme en el argumento. Si vos lo ves a Jesús, lo vamos a ver, sanaba gente, solo con su palabra, hacía que cosas cambien, daba la vista a los ciegos, sanaba personas, solo con una mirada consolaba corazones. Pero para rescatarnos a nosotros de nuestra miseria tuvo que entregar todo. Tuvo que ir a una cruz para morir por mí, por mi miseria y por vos. Porque no sé si alguna vez escucharon, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a charlar de acá algunos domingos cuando nos toque ese capítulo, porque está en Juan. Jesús es el camino que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. Pero Jesús también fue el camino que tuvo Dios para acercarse a nuestra realidad. Posta que saber esto te cambia la existencia. No voy a dejar de escatimar en palabras. No saber esto, llegar a vivirlo, que un Padre amoroso en el cielo se acerca a través de Jesús y te chante un abrazo cuando lo estás necesitando más que nunca, no se puede explicar. No se puede explicar. Porque las estrellas te la puedes explicar, puedes tratar de encontrar otra cosa. Pero cuando vos estás que no das más, cuando no tenés más fuerzas, o cuando estás bien, también, cuando estamos bien, Jesús a través de su Espíritu Santo nos potencia y nos da fuerzas, nos levanta. Jesús tuvo que pagar un precio, el creador del universo, muriendo en la cruz, para acercarse a vos, para traerte fuerzas, para levantarte, para que no sigas siendo el mismo, la misma. No te viene a Jesús a rescatar, estaba lleno de gracia, para darte una mano, pero también de verdad. La verdad no es una idea, es una persona. Jesús es la verdad. Pero Jesús quiere lo mejor para tu vida. Hasta si estás en el mejor momento de tu vida, Jesús, nunca vas a ser más ser humano que cuando encuentres tu potencial escondido en Jesús. Cuando encuentres tu potencial escondido en la humanidad de Jesús. Cuando encuentres que el modelo a seguir es Jesús. Yo la primera vez que escuché una reflexión así, que la entendí, no, porque escuchar, viste, una cosa es escuchar, otra cosa es entenderla y vivirla. Hace un tiempito lo conté, fue cuando le diagnostican cáncer a mi vieja y se me cae el mundo. Y yo empiezo a pensar, ¿qué onda con esto? Dios se olvidó de mí, un montón de pensamientos. Ese Dios creador no le era indiferente lo que yo estaba viviendo. No le era indiferente la enfermedad de mi vieja. Después viví un montón de otras cosas en que les aseguro que vivir la situación más dura o mejor de la vida solo es lo peor que te puede pasar. Ahora vivirlo con este Dios que se acercó. Te invito a conocer a Jesús. Lisa y llanamente, hoy quiero que todos acá, déjame decírtelo de una y directo, quiero que todos acá nos vayamos conociendo a Jesús. Juan te lo presenta. Yo traté de presentarlo lo mejor que podía, sin complejizar algo que teólogos se han pasado siglos comentando. Quiero que conozcas a este Jesús. Quiero que creas
Pero acuérdense que creer no es creer que existe, creer en. Es creer a, es confiar en. Quiero que hoy, para lo que sea que estés viviendo, estés en la punta de la montaña o en el valle más profundo o en la mitad del camino, quiero que sepas que con solo confiar en Él puedes tener vida. Es lo que Juan plantea. Yo les escribo todo esto para que puedan creer en Él y en Él tengan vida. Porque te amó tanto Dios, te ama tanto, quiere tanto, le importás tanto a Dios, que envió a su único Hijo, que vino a nosotros, para que todo aquel que deposite su confianza en Él ya no viva perdido, sino que pueda tener vida eterna. Jesús es Dios, hecho hombre, cercano a nosotros. ¿Le puedes pegar un abrazo? Se puede pegar un abrazo. Te puedo decir un montón de cosas más. Pero en este momento... perdón, me faltó la última parte. En el 12, el versículo 12, no termina ahí. No termina ahí. No solo que se acerca a vos y te entiende y te da fuerza. No es una inyección de adrenalina para sobrevivir. Podés tener una relación con Él. El 12 dice, mas a los que le recibieron. Dice, Él vino a los suyos, pero los suyos los rechazaron. Pero a los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y puedes tener una relación en el día a día con Él a través de Jesús. Yo por ahí no conozco la situación que estamos cada uno, algunas sí, otras no, algunas parcialmente. Yo lo único que quiero que te lleves hoy es que sepas que está este Jesús buscándote y queriendo rescatarte, porque a Jesús le importas demasiado. Él te amó, no tenés que ser perfecto para que Jesús te ame. De hecho, así no nos hubiese amado ni nos amaría ninguno de nosotros. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún estando en la peor de las condiciones, Él vino, se acercó a tendernos una mano. El sentido de la vida, quizás lo que siempre estuviste buscando, las preguntas más profundas que tenés, quizás las preguntas existenciales, las situaciones que te están costando, los por qué que tenés, los para qué que no sabes responder. Jesús de Nazaret. Jesús. Me gustaría que podamos cerrar. Voy a hacer un pequeño cambio. Me gustaría que cerremos los ojos un segundito y que mientras pasan los chicos, porque esto es una verdad tan profunda que quiero que se nos quede grabada adentro nuestro. Me gustaría que, si querés conocer a Jesús y no sabes cómo, o querés acercarte a este Jesús que ya se acercó a vos, no sabes cómo responderle, tenés dudas, preguntas, me gustaría, con los ojos cerrados un segundito por respeto, porque que me indiques, tirame una seña de truco, lo que quieras. Si querés conocer a Jesús, puedes decirle con tus palabras lo que yo voy a decir ahora, y me gustaría que después te puedas acercar a mí y que podamos charlarlo. Jesús, Padre nuestro, gracias por Jesús. Gracias porque es la razón del universo, pero es la razón de mi vida. Jesús, yo quiero hoy empezar a confiar en vos. Quiero experimentar eso milagroso de la paz en medio de la tormenta. Quiero experimentar tu abrazo en medio de mi falta de fuerzas.
Señor, vos ya lo hiciste creando el universo, ese Dios lleno de poder, de fuerza. Señor, te pido que traigas fuerza a los que, multiplique la fuerza a los que no tienen ninguna. Te pido que traigas sentido a los que tienen mucha energía pero están perdidos caminando de objetivo en objetivo. Te pido que vos seas tan deseable para nosotros que no haya que perseguir a nadie más. Jesús, yo hoy confío y creo, te creo a vos. Y confío en vos en esta situación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.